Les invito a que busquen en sus Biblias el Salmo 133. Salmo 133. Leo, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermanos, es un gran privilegio, pero un gran privilegio ese llamado de Dios a su pueblo. Y mira cómo el salmista nos invita a mirar. Y no es mirar por mirar, mirar cuán bueno es. ¿Y qué es lo que es bueno? Habitar los hermanos juntos en armonía. Y ahora va a dar una descripción acerca de la barba de Aarón, de la vestidura de sacerdocio, que es hermoso. Pero lo más grande del texto es que dice: allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por lo tanto, hermanos, es un privilegio estar hoy aquí, en este lugar, cantando al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, hermanos, canten con un corazón alegre. Miren lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Qué hizo? Derramó su sangre preciosa por nosotros. Por lo tanto, hermanos, demos gracias a nuestro Señor y Salvador por ello y cantemos con todo nuestro corazón. La sangre, solo Jesús la sangre. Tengo que ir aprendiendo los cinco. Cantemos, hermanos. Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Creo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Viene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús
Jesús la sangre, hermanos. Cedo el púlpito al pastor para seguir este culto de oración. Gracias, hermano. Sí. Solo de Jesús la sangre. La única que nos puede dar perdón y reconciliación con el Padre. Sí, pueden sentarse. Sí. Bueno, mis hermanos, estamos estudiando, todos tienen el libro, espero, ¿verdad? Discerniendo el problema del hombre. Como ustedes saben, nos hemos adentrado, en este estudio un poco más profundo acerca de cuál es el problema del hombre. Si nosotros no podemos conocer, y yo sé que vamos a tratar hoy algunos puntos que son un poco desagradables para la naturaleza de nosotros como humanos, pero son muy bíblicos y tienen mucha verdad para nosotros poder entender claramente lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nosotros no podemos ser agradecidos verdaderamente con Dios si no entendemos de dónde Dios nos sacó, de dónde el Señor nos ha libertado a nosotros, de esta esclavitud. Dice la Biblia que nosotros éramos esclavos del pecado y éramos esclavos también de Satanás. Andábamos en los deseos de nuestra carne, siguiendo los deseos del mundo, los deseos de esta carne, nos gozábamos en eso. Pero ya cuando el Señor nos salvó, pues entonces nos libertó de esos pecados que nos destruían a nosotros. Y no solamente nos destruían a nosotros, hermanos, destruían a nuestros seres queridos, porque el pecado es como un cáncer que destruye, ¿verdad? Nos destruye a nosotros, destruye a las personas que nos rodean, ¿verdad? Y destruye también la sociedad. Muchas personas dicen, no, un divorcio, que es cualquier cosa. No, un divorcio es algo terrible. Eso afecta, aunque hoy en día lo vean como algo normal, aunque hoy en día lo vean en las películas, tú ves las películas de Hollywood y tú ves que eso es muy normal, que el divorcio es como cualquier cosa y los niños crecen, se desarrollan normales, hermano. Mire, yo le voy a ser sincero, yo soy víctima de eso. Mis padres se separaron cuando yo era un adolescente. Y eso ha tenido consecuencias hasta el día de hoy, ¿verdad? Por supuesto, yo he perdonado a mis padres y todo eso, y los amo y todo, pero siempre el daño fue hecho y a veces esos daños, aunque el Señor perdona, son permanentes, o sea, están ahí. Es verdad que cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona y eso es verdad, pero la huella está ahí, ¿verdad? Y a veces no, mejor dicho, siempre afecta a los hijos, afecta a los nietos, hablando del divorcio, que es lo que estoy hablando del principio. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos cuidemos. Aquí hay varios matrimonios, nos cuidemos el uno al otro, ¿verdad? Tanto los que llevan poquito tiempo casados, como los que ya llevamos mucho tiempo casados, porque a veces llevamos mucho tiempo casados y no, ya, como dicen por decirlo así un poco coloquial, ¿verdad? Vamos a hablar así un poquito coloquial, ya la mula está segura. pero eso no es así, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos, tenemos que, ¿verdad? Tener esos momentos de risa como lo teníamos cuando estábamos más jóvenes, salir, tener esa ilusión, ¿verdad? Porque no nos podemos descuidar, esa es la verdad. Estar casado, mucha gente dice, uy, le tiene mucho miedo al matrimonio, pero yo puedo decir que el matrimonio es una bendición, porque es bendecido por Dios y está creado por Dios. Sí, hermano. El que haya esposa, haya el bien. Haya el bien. Alcanza la benevolencia de Jehová. Amén, amén, así es. Entonces, hermanos, volviendo al punto del tema, que vamos a continuar hablando de la depravación total y la corrupción moral. Ajá.
Estamos en la lección número 5, página 37. Pero vamos a orar primero para poner esta clase en las manos del Señor y Él sea el que nos continúe dirigiendo. Padre, te damos gracias en esta noche que hemos venido delante de tu presencia para poder estudiar tu santa y divina palabra. Sabemos que es un tema difícil para la naturaleza humana, pero viendo la condición del ser humano y viendo lo que tú has hecho por nosotros, viendo la naturaleza tuya, Señor, los atributos tuyos que se reflejan en toda tu palabra, que tú eres amor, que tú buscas compasión a tu pueblo, que Dios mío, tú viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido, que te vestiste de la naturaleza humana, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ayúdanos a comprender, Señor, todo esto que estamos estudiando y podamos comunicarlo a otros, Señor. No podemos entender, Padre mío, cuál es la cura si no podemos entender la enfermedad. Ayúdanos, Señor, en esta noche a expandir más todavía. Espíritu Santo, sé tú el maestro por excelencia en esta noche. Abre nuestras mentes y corazones y siembra tu palabra profundamente. Te pedimos que traigas a los hermanos que vienen de camino con diligencia y aquellos que no han podido por diferentes razones. Tú les bendigas a toda la iglesia y esta clase sea de bendición para ellos también que quedan grabadas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, ustedes se acuerdan que nosotros estábamos hablando la semana pasada, hablamos de las doctrinas de la gracia. ¿Se acuerdan de las doctrinas de la gracia? Nosotros predicamos las doctrinas de la gracia, que las doctrinas de la gracia son bíblicas. Y una de las 5, ¿cuántas son? 5, ¿verdad? ¿Cómo le dicen a las doctrinas de la gracia? El tulip en inglés y en español, ¿cómo sería? El tulipán. Tulipán. Ustedes han visto la flor del tulipán. Bueno, así le nombraron en inglés y lo describen de esa manera. Entonces, una de ellas, de esas doctrinas de la gracia que son bíblicas, es la depravación, hablando de la depravación total, ¿verdad? La depravación total. Entonces, hablamos del significado de la depravación total. Quiero hacerles un poquito de recuento, ¿verdad? Y abundamos acerca de eso. Y entonces entramos a hablar de lo que no significa la depravación total. Lo que no significa. ¿Se acuerdan que hablamos de que el ser humano es hecho a imagen de Dios, ¿verdad? Y que depravación total no significa depravación radical, o sea que totalmente el ser humano perdió absolutamente todo rasgo de Dios. No significa eso. Todavía el ser humano conserva ciertos rasgos, a pesar de que el germen del pecado, yo lo llamo así, el germen del pecado, entró y deformó al ser humano en muchas etapas de su vida, por decirlo así, por ejemplo, la voluntad del ser humano, los sentimientos del ser humano, ¿ok? Eso está deformado, por eso no podemos tener esa comunión perfecta. Estoy hablando de la raza humana en este momento. Ahora nosotros sí, por Cristo nuestro Señor, tenemos acceso al trono de la gracia por los méritos de Cristo. Cuando digo méritos, estoy hablando por lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso tenemos acceso a Él. Una persona que no tenga a Cristo, ¿verdad? Puede estar todo el día clamando que el Padre no está hablando con Dios realmente. Porque Jesucristo es el único sacrificio perfecto por los pecados del ser humano que se arrepiente y cree en Él. Entonces de esa manera tiene acceso a Dios. ¿Iba a decir algo, hermano? No. Ok, entonces lo que
la depravación, y voy a leer un poquito porque esto ya lo estudiamos, lo que no significa, para ponerme en contexto de lo que estábamos hablando. Número 1, que la imagen de Dios en el hombre se perdió completamente en la caída. ¿Eso es verdad? ¿Se perdió completamente? No. ¿Por qué no? Porque seguimos siendo hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 9:6, 1 Corintios 11:7, Santiago 3:9. Hablamos de eso. Las escrituras todavía se refieren al hombre como hecho a la imagen o semejanza de Dios, lo dice la escritura. Por lo tanto, hay un sentido muy real en el que la imagen de Dios permanece en todos los hombres, en todos. ¿Okay? Entonces, número 2, también hablamos que el hombre no tiene conocimiento de la persona o voluntad de Dios. La depravación total no significa eso. El hombre sí tiene. Las escrituras nos enseñan que los hombres conocen lo suficiente del Dios verdadero como para odiarlo y que conocen lo suficiente de su verdad como para rechazarla y tratar de detenerla. Eso lo vimos en Romanos 1:18 y después en el versículo 30. Podemos ver ahí como el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en ese capítulo 1 y después también en el capítulo 2, nos está hablando de cómo el ser humano trata de detener, los propósitos de Dios. Dios es soberano, lo sabemos, y Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere. Entonces, el número 3, punto número 3, dice que el hombre no posee una conciencia o que es completamente insensible al bien y al mal. ¿Eso es verdad? No, Romanos 2:15 enseña que todos los hombres poseen una conciencia. Todos nosotros, aun cuando nosotros, hermanos, vamos a ser sinceros, aun cuando nosotros no teníamos al Señor, no habíamos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, nosotros teníamos conciencia cuando pecábamos, cuando hacíamos algo mal, ¿verdad que sí? Entonces, sí, todavía el ser humano posee una conciencia, aunque ha caído, ¿verdad?, del estado de esa comunión con Dios que tenía Adán y Eva, de esa perfección que ellos tenían en ese momento. Entonces, si no está cauterizada, ¿verdad?, esa conciencia puede dirigir al hombre a admirar el carácter y las acciones de Dios. Sí, porque la conciencia también puede cauterizarse de tanto pecado, de tanto rechazar a Dios, ¿verdad? Lo podemos ver, vamos a ver 1 Timoteo 4:2, vamos a leer eso un momento. 1 Timoteo, a ver si lo tiene. 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Entonces, y sigue diciendo cómo es una conciencia cauterizada, y sigue diciendo, prohibirán casarse, ¿verdad? Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces ahí vemos la conciencia cauterizada, y no solamente en ese punto, también vemos como el hombre, bueno, no, lo podemos ver por ahí. Yo no he visto ese video, hermanos, porque no lo he buscado, pero he oído comentarios y he visto, estaba viendo anoche, me refiero al video ese de las Olimpiadas, no sé si algunos de ustedes lo vieron, que han estado comentando que hicieron imagínense, hermano, creo que fue en París, ¿verdad?, donde inauguraron las Olimpiadas, hicieron que una representación de la Cena del Señor, y salieron ahí, estaban comentando que eran homosexuales bueno, ¿los qué? Transexuales. Bueno, yo no he visto el video,
y no me hace falta ni verlo porque realmente es tan desagradable. He oído los comentarios y unos pastores estaban hablando en un programa de eso. Entonces usted ve, y eso ha sido un repudio a nivel mundial, ¿verdad? Ese insulto, porque es que, hermanos, que un grupo, o sea, se les respeta, se les respeta tu forma de pensar. El cristianismo que hace nosotros como cristianos es lo correcto, debemos predicar la palabra en amor, no culpando, no señalando, porque yo sí he visto que algunos hermanos caen en ese error de señalar, de culpar, no, tenemos que con amor hablar, ¿ah? De juzgar. Exacto, de juzgar y traerlo, porque hermano, eso es un pecado como cualquier otro pecado. Lo que pasa es que hay pecados que son más escandalosos, ¿verdad? Son más escandalosos, pero sinceramente, todos los pecados, todos te destituyen de la gloria de Dios, todos te separan de Dios, pero todo el mundo tiene oportunidad. Entonces vemos pues como las mentes, una conciencia cauterizada pues llega a ese punto más bajo y no solamente a eso, también asesinar, también hacer, y no les duele ya asesinar, hacer tantas cosas malas, no les importa y entonces lo hacen. Pero nosotros debemos tener compasión y debemos predicar la palabra tal cual como está, hermano, y saber que pecado, ¿verdad? Tanto el homosexualismo como el adulterio, como todo lo que la palabra del Señor habla que es pecado, ¿verdad? Nosotros debemos hablarlo y eso te separa de Dios. Y en Cristo Jesús, cuando una persona viene al Señor, la Biblia dice que nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, no importa el pecado en el cual tú hayas andado, cuando el Señor te salva, te transforma completamente, desde adentro hacia afuera. Entonces tus deseos cambian. Ya tu conciencia se vuelve muy sensible. Pero todas esas cosas las vamos a ver. Pero por favor, no, mucha gente dice que nos acusan a nosotros como homofóbicos. No, nada de eso. Bueno, yo espero que aquí en la iglesia no haya nadie así. Al contrario, debemos predicarle a todo el mundo con ese amor y con esa urgencia y ese deseo que vengan a los pies de Cristo, que conozcan a Cristo como su Salvador. Y ese debe ser el deseo de cada uno de nosotros. Entonces, para seguir hablando de este punto, lo que no significa la depravación total, en el punto 4, hablamos de que el hombre es incapaz de demostrar virtud. ¿Eso es verdad? No. Hay hombres que aman a su familia y no son cristianos. Eso lo hablamos la semana pasada. Yo conozco personas que no son cristianas, pero aman a su familia, aman a sus hijos, trabajan, tienen una vida ordenada, colaboran con la sociedad, hacen obras benéficas, lo hacen. Y están mostrando la imagen de Dios ahí. Y no son salvos ni son cristianos todavía, ¿verdad? Pero tienen esas operaciones, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver también la imagen de Dios en el ser humano, que puede hacer cosas buenas y de hecho la hace. Número 5, que todos los hombres son tan inmorales o depravados como podrían serlo, que todos los hombres son igualmente inmorales, o que todos los hombres se complacen en todas clases de maldad que existen. Eso es verdad, no todos los hombres son delincuentes, fornicarios o asesinos, pero todos los hombres son capaces de llegar a serlo. ¿Cómo no? Pueden llegar, son capaces. Y fíjense algo, hermano, que me llama la atención mucho a mí, como nosotros como cristianos, ¿verdad? Y la influencia que nosotros podemos hacer en un joven, en un niño. Fíjense que es importante, ¿verdad? Aquellos padres, yo hago un llamado también a los padres que, estoy hablando a los hombres, papás, que a veces dicen, no, solamente se enfocan en proveer lo material a los hijos. No, eso no es todo. Proveer no lo es todo. La figura paterna es muy importante en la familia,
¿Por qué? Porque la madre provee una parte y el padre provee otra parte. Entonces los dos se complementan. Eso es el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Okay? Ella cumple un rol, yo cumplo otro rol. Entonces es tan importante cuando nosotros vemos, yo he visto la diferencia en hogares donde el papá y la mamá están juntos, ¿verdad? Y donde esos niños crecen en un hogar sano, cristiano, equilibrado, no perfecto, donde los papás también practican el culto familiar, eso es importante también. Y tú ves la diferencia en los hijos, hermano. Tú ves la diferencia como los muchachos van creciendo diferente. Entonces, en una sociedad donde estamos viendo tanto el divorcio como se está desintegrando la familia, sabemos que la familia es la base de la sociedad. Una familia, imagínense, una sociedad sin familia se destruye completamente. Entonces la familia es la base de la sociedad. Entonces nosotros necesitamos como padres, si hay una necesidad en el vecino, porque hermano, hay que mirar alrededor como cristianos, estamos cumpliendo una misión. Yo siempre he hablado de tener el equilibrio. La misión principal de la iglesia es predicar el evangelio, pero también nosotros debemos suplir las necesidades conforme Dios nos vaya dando los recursos. Entonces todos debemos ponerlo en una balanza. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que cometemos el error como iglesias de que la balanza se va más hacia un lado que al otro. Por ejemplo, predicamos el evangelio, pero vemos las necesidades en la iglesia y ¿qué pasa? Pudiendo no las suplimos. No es que estoy muy ocupado o lo que sea. Hermano, mire, nosotros como hijos de Dios no podemos vivir la vida para nosotros mismos. No podemos hacer eso. Si nosotros realmente somos discípulos de Cristo, nosotros tenemos que servir a Dios. ¿Cómo? Sirviéndole a otro. No hay otra manera que tú le sirvas al Señor que no sea sirviéndole a otro, sirviéndole a los demás. Y esa es la realidad. Entonces, si nosotros vemos necesidades a nuestro alrededor, un vecino, aquí hay madres que trabajan porque hay padres, hombres que han abandonado el hogar completamente y no les pasan nada de dinero a esos niños y tienen 3 y 4 niños, ¿verdad? Y entonces esa madre, a veces esos niños están solos. Y si nosotros como personas, como hermanos, como cristianos, vemos esa necesidad, a esa señora, yo le puedo llevar a su hijo a la escuela, lo puedo traer, lo puedo llevar al deporte, llevo a mi hijo al béisbol, yo lo puedo llevar al niño al béisbol, hablarle a ese niño, la oportunidad que tengamos, hablarle del Señor, que ellos vean la diferencia y uno puede hacer una diferencia grande en ese joven. Porque el enemigo lo que quiere es deformar a ese joven para que el día de mañana se conviertan en delincuentes. Yo recuerdo hace años una encuesta que se hizo, y esto lo hizo un ministerio muy grande aquí en los Estados Unidos, y hizo una encuesta en una cárcel. ¿Cuál era el problema en la familia? Dice que ellos fueron allí el Día del Padre y ellos empezaron a donar tarjetas de felicitación para los padres. Y dice que poquitos padres hicieron la línea para mandarle una tarjeta de felicitación a su papá el Día del Padre. Hicieron el mismo experimento pero con las mujeres. Dice que las líneas eran enormes. ¿Cómo los reos, los presos, hacían líneas para mandarle una tarjeta de felicitación a su mamá? ¿Qué nos dice eso? La ausencia de papá en el hogar. Entonces, es tan importante. Los muchachos rechazaban a sus padres. Sin embargo, sus mamás solitas criando esos niños. Entonces, tenemos esa deficiencia y si podemos nosotros cubrirlas y hacer esa diferencia, aunque sea con una sola persona, con un niño, con un joven, eso va a marcar la vida de esa persona grandemente. Amén. Entonces, hermanos, en el punto número 5,
dice que todos los hombres son tan inmorales y depravados. Ah, no, bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? Ujú. Ya lo vimos, ok. Entonces vamos a entrar hoy en lo que sí significa la depravación total. ¿Qué significa lo que sí significa la depravación total? Número 1, que la imagen de Dios, y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Que la imagen de Dios en el hombre ha sido seriamente mutilada o desfigurada y que la corrupción moral la ha contaminado completamente. ¿Es eso verdad? Claro, sí. Sí. Esta verdad puede ser vista claramente en toda faceta de la persona del hombre, en cuerpo, en razonamiento, en la voluntad, en las emociones. Fíjese usted cómo ha tocado el pecado esas 4 áreas. Vamos a ver en el cuerpo. Romanos 6:6, ¿qué dice? Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. No. Bueno, ¿Lo leo, pastor? Sí, Romanos 6:6. estaba en Hechos, estaba en otro. No se preocupe, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. ¿Ven? O sea, el cuerpo del pecado. ¿A qué se refiere? A este cuerpo que es pecaminoso, que desea lo contrario a Dios. Ustedes saben que tenemos una lucha, ¿verdad? Como cristianos, nosotros tenemos una lucha. Cuando no éramos cristianos no teníamos una lucha. Ahora nosotros tenemos una batalla, ¿verdad que sí? Y es una batalla que tú la libras a diario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los designios de la carne, dice la palabra, no se sujetan a Dios. No quieren sujetarse a Dios. Quieren pecar. Por eso decía el apóstol Pablo, Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesucristo nos ha librado de este cuerpo de muerte, ¿verdad? Entonces hay una lucha. Entonces cuando usted ve que esta carne se está fortaleciendo, entonces usted dice, es tiempo de entrar en ayuno, es tiempo de entrar en más oración, es tiempo que tengo que leer más la palabra. ¿Por qué? Porque tenemos que estar espiritualmente fuertes para que esta carne no tome ese dominio. Entonces vemos que sí significa que ha deformado el pecado, la depravación total, sí significa que ha afectado el cuerpo. Y no solamente en eso, hermanos, sino ustedes ven también la enfermedad. Este cuerpo se enferma, le duele todo. Cualquier cosita lo aflige, ¿verdad que sí? Yo me estaba cepillando los dientes y me di por aquí con el cepillo de dientes, les estaba comentando a los hermanos. Y todo esto me duele, hasta la cabeza me dolía. Fíjate, para que ustedes vean, o sea, este cuerpo se aflige, siente, es débil. Entonces, vamos a leer un poquito más adelante en Romanos 12, ¿qué dice? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcáis en sus concupiscencias. Ok, no reine. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cómo puede reinar el pecado? ¿Cómo puede reinar el pecado en nuestro cuerpo? De modo que lo obedezcáis. Concupiscencia. Le damos rienda a la concupiscencia, reina el pecado en nuestro cuerpo. Fíjense que me acordé de lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas. No me acuerdo si es 2, ahora no recuerdo la cita, pero dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas no vivo yo. Mas no vivo yo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios
el cual me amó y se entregó por mí. El Señor nos ha comprado, hermanos. Él nos ha comprado a precio de sangre. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora estoy viviendo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, obedeciéndole a Él. Vivo para Él, o vivimos para Él. ¿Sí? Es grande. Vamos a pasar al punto de sé que hay otros versículos bíblicos, pero para avanzar en el razonamiento. En el razonamiento. ¿Cómo nos ha afectado la depravación total en el razonamiento? Romanos 1:21. Joseph, acércate un poquitico para acá. 1:21. Uh-huh. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muy bien. Muy bien. A ver si también los jóvenes participan y nos ayudan acá a leer. Vamos a ver, 2 Corintios 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Segunda de Corintios 3, 14 y 15. Ah, ¿verdad? El hermano. Vieron los ojos. Muy bien, José, muy bien. Ahí. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Puede ser quitado. Está hablando del pueblo judío, que ellos no aceptaron a Cristo y tienen el velo todavía puesto, por eso no lo han aceptado como su Mesías. Entonces fíjense cómo la depravación total afecta el razonamiento. Veamos, por ejemplo, un poquito más adelante, 2 Corintios 4:4, ahí mismo, en 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Que es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. Satanás es el Dios de este siglo. Dice que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no se conviertan. Por eso tenemos que predicar la palabra, bueno, orar, por supuesto. Sin oración no hay poder, hermano. Mucha oración, mucho poder, poca oración, poco poder. Y predicarle y hacerlo de una manera correcta. O sea, lo más, porque a veces dicen, no, es verdad, la palabra de Dios. Miren, hermano, yo estaba estudiando. Si nosotros vamos a el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué es el Verbo? La palabra, Cristo. Entonces nosotros vemos, seguimos leyendo, vamos a Juan un poquito más abajo en el 14, dice que ese Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. O sea que la palabra es Cristo y tiene el poder para poder cambiar cualquier situación o cualquier persona. Entonces cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, oramos y hablamos la palabra de Dios, solamente le tenemos que dejar los resultados al Señor. Más nada que eso. Dice que es viva. Es viva y eficaz. Es eficaz. Exacto. Y que es más cortante que espada de dos filos. A veces no tenemos la percepción de lo que tenemos en nuestras manos. Esto es el soplo de Dios mismo. Uh-huh. Este es su aliento, esta es su voluntad, esta es su palabra. Uh-huh. Uh-huh. Se tiene poder Sí. para salvar. Sí, exactamente. Me llama mucho la atención como los puritanos le decía, cuando ellos iban a hablar la palabra, yo decía, vamos a abrir un texto. Decía, vamos a abrir un texto. O sea, Misma esencia, misma voluntad. hay un poder cuando tú lo abres. Porque cualquier persona, hermanos, puede leer la palabra. Yo recuerdo, yo hablaba ya yo he leído la Biblia.
completamente. Pero la leen como un libro Sí. histórico o ya yo la leí, pero no pasó nada ahí Nada. en la vida de ellos. Sí. Hay personas que se saben la Biblia de punta con versículos. Yo he conversado con esas personas y yo he dicho, pero ¿y no tienen vida? No hay vida. Puedes verla, es como los fariseos, ellos vieron los hechos de Jesús extraordinarios, todo, no creyeron. A menos que el Espíritu Santo de vida le quite ese corazón de piedra, entonces puedan entender la verdad de Dios, pero De resto no. de resto no. De resto no. Yo he visto personas muy estudiadas Sí, sí. secularmente. Sin embargo, he visto personas que apenas saben leer y pueden entender la Pueden palabra de entender. Dios. O sea, es viva en ellos porque es el Espíritu Santo Sí. que nos da vida para poder entender su palabra. O sea, debemos orar que el Señor nos dé hambre por su palabra, que nos muestre, que la podamos entender y que la podamos predicar y la podamos vivir. Vivir, porque un testimonio tiene más poder que 1000 palabras. Entonces, es importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo un texto, como decían los puritanos, ¿verdad? Abriendo un texto. Me gusta mucho esa expresión, porque son los misterios que han sido revelados. Porque esa práctica era una práctica judía. Ujú. Nosotros tenemos el capítulo y versículo, eso no existía. De hecho, no existe en los originales. Cuando Cristo va en la sinagoga, dice que abrió el libro y el texto era el de Isaías. Correcto. Claro, ya posteriormente se pusieron los capítulos Claro, como más para cómodo, ubicar uno. pero a veces hace daño, también hemos estudiado eso porque quita la esencia de lo que estaba diciendo, o sea, de la escritura de arriba. Cuando está por capítulos y versículos, así no se escribió. La Biblia es un compendio completo de libros, o sea, de la escritura entera. Ujú. Y a veces quita la esencia de lo que está diciendo el texto, o sea, por eso hay que En el estudiar contexto. En el contexto. Sí. Judío, en contexto judío, a quién se le estaban hablando. Ujú. A veces se guía mucho por lo que le ponen. Ujú, ujú. Jesús dijo esto, o la parábola de esto, y pierde un poco. Pero Sí, bueno, puede perderse. Ujú. Sí. Bueno, continuamos. En el punto número 2, ya tratamos ese punto número 2, ¿verdad? No, perdón, no hemos entrado ahí. Seguimos hablando de lo que son las emociones, cómo el pecado, y hablando del punto de la depravación total, que es el tema, sí afectó las emociones también de nosotros. Romanos 1:26, que dice, y 27. Romanos, vayamos a la carta a los Romanos, capítulo 1, 26, 27. ¿Qué dice? por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Exacto. Y eso es una realidad. En sus emociones, ya no es el deseo, ¿verdad? En muchos, y cada día lo vemos más. Y entonces el enemigo pues dice, no, es que nacieron así. Y no, la palabra de Dios no se equivoca. No se equivoca la palabra, ¿verdad? Entonces el deseo, ya no es el deseo natural, la mujer por el hombre y el hombre por la mujer, sino que entonces hombre con hombre, mujer con mujer. Y entonces el pecado ha deformado también las emociones y asimismo en otros ámbitos de la vida de uno. Ya las emociones a veces, usted no se da cuenta, que ahora se da cuenta cuando es cristiano. Pero porque yo reaccioné así de esa manera, con este hermano, con esta hermana, porque o con mi esposo, con mi esposa. Y entonces el Espíritu Santo te redarguye, vete y pídele perdón. Ve y pídele perdón. Y no estás tranquilo hasta que le pides perdón. Entonces, si no fuera por el Señor, hermano, si no fuera por el Espíritu Santo que vive en nosotros no pudiéramos vivir la vida cristiana. No pudiéramos. Entonces, tenemos que tener eso muy en cuenta, que también influyó. Y yo veo todas estas cosas, fíjense, porque ¿qué es lo hermoso? Que nosotros estamos hablando de esta tragedia, pero nosotros conocemos, ¿verdad? El final, eso es lo hermoso. Que nosotros conocemos el final.
Y cuando usted dice, pastor, pero es que todavía no estamos en la gloria, hermano, es que ya estamos viviendo la vida eterna. Nosotros en este momento estamos viviendo la vida eterna. ¿Usted no sabía eso? Pero el Señor dice que yo les doy vida eterna. Para que Usted la la está, tengan en abundancia. claro, usted está viviendo, usted todavía, su cuerpo, usted todavía no ha entrado a la glorificación, ¿verdad? Pero usted está viviendo en la vida eterna porque la salvación suya no se pierde. Eso es lo grandioso. Y mira cómo dice el texto, y esta es la vida eterna. Bueno, ¿cuál es la vida eterna, Señor? Que te conozcan a ti, ¿Y a quién? a Jesucristo, al único Dios verdadero, a Jesucristo. ¿Y a el quién único has Dios enviado? verdadero, Sí, a quién has enviado, sí. al cual es enviado. Ujú. A Amén. tu Hijo, Entonces, al cual es enviado. exacto. Entonces, por eso los cristianos deberían ser las personas más felices de este mundo. Más alegre. Claro. Porque, claro, en medio de las aflicciones lloramos, nos pasan cosas, pero nosotros tenemos esperanza. La palabra nos dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, tenemos vida eterna. Sabemos que cuando nosotros cerremos los ojos aquí, saldremos de todas estas limitaciones, de todo lo que vemos en las noticias a diario, este cuerpo de muerte, volaremos al cielo, estaremos con el Señor. Estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. ¿Qué más nosotros queremos? Acuérdense, mire, y vamos a leer ahí en Romanos que estábamos, porque yo creo que, y ya, bueno, capítulo 8. Capítulo 8. Fíjense primeramente lo que dice a partir del versículo 28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Sus hijos. Una persona que todavía no es cristiano no puede amar a Dios. Y si dice, no es que yo amo a Dios, bueno, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedéceme. Ellos no lo pueden obedecer porque la única forma de que tú puedas obedecer al Señor verdaderamente es cuando tú naces de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Okay? ¿Y quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos. O sea, era un líder y todavía no había nacido de nuevo, no tenía vida eterna en él y era maestro y enseñaba. Lo mismo que le pasó a Juan Wesley. A Juan Wesley le pasó lo mismo, el fundador de las iglesias metodistas. Era como 10 años la historia de él. Por 10 años era pastor y predicaba y todo, un pastor ordenado. Y dice que una vez él fue de mala gana, dice la historia, él mismo lo cuenta. Dice que él iba de mala gana a un culto de oración en una casa. Y ahí estaban un grupo de hermanos teniendo un estudio como tenemos nosotros así ahora. Dice que él iba de mala gana, dice él. Y bueno, y se sentó ahí a oír. Y ese hermano predicó. Y dice que la palabra fue tan poderosa que el Señor le dio a ese hermano. Y dice que él, por primera vez, dice Juan Wesley, sintió arder su corazón de una manera extraña. Por primera vez. Después de 10 años siendo pastor. Y de ahí se desató un avivamiento tremendo que cruzó partes del mundo, se desarrolló las iglesias metodistas y todo eso. Pero fue hasta ahí. Entonces, es lo que yo digo, hermanos, que nosotros no podemos vivir esta vida cristiana hasta que verdaderamente el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Entonces, seguimos aquí hablando, leyendo. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es conforme a los propósitos de Dios que hemos sido llamados. Porque a los que antes conoció, dice la palabra antes, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A sus hijos, ¿verdad? A la iglesia, a los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Dice que a los que Él predestinó, a esos también llamó. A estos también justificó. ¿Cómo te justifica? Cuando tú te arrepientes y pones la fe en Cristo, eres justificado, ¿verdad? Te justifica. El Señor te justifica delante del Padre. Eres justo delante de Dios. Has hecho las paces con Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ve la cadena, le dicen la cadena de oro. Los teólogos le llaman la cadena de oro, ahí está. Los predestina, los llama, los predestinó, los llamó, los justificó y después los glorificó. La glorificación es cuando estemos allá, o sea que esa cadena no se parte. Ahí es donde podemos hablar de las doctrinas de la gracia y el llamamiento eficaz. Pastor, y aquí la justificación está en tiempo presente. Uh-huh. Los justificó, no los justificará, los justificó. Correcto, los justificó. Ya nosotros como hijos de Dios, nosotros estamos justificados delante de la gloria y de... Estamos en una posición de salvación perpetua. Tremendo. ¿Qué pues diremos a esto? Fíjese que como sigue el pensamiento del apóstol dirigido por el Espíritu Santo. Esa es la pregunta. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira esta parte que me encanta a mí tanto. Para que usted salga de aquí volando en una nube. Mire, escuche bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjese que el apóstol dice, estoy seguro, esa palabra, seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ya, hermano. Ya estamos en las manos del Señor. Eso es para andar agradecidos, en paz. Y a medida que nosotros conocemos más al Señor, más tranquilo debemos andar. No debemos desesperarnos porque Dios tiene un plan absolutamente con todo, está tratando con nuestros caracteres. El propósito de Dios no es hacerte rico, no es hacerte millonario, aunque lo puede hacer, pero ese no es el propósito principal. El propósito principal es que tú seas más a la imagen de Cristo, que tú te parezcas más a Cristo, su Hijo. ¿Quién nos revela a Dios? El Hijo. Si nosotros queremos conocer a Dios, tenemos que verlo a través de Cristo. Las Escrituras tenemos que interpretarlas a través de Cristo. Ahí está el cumplimiento de todo. ¿Cómo es Cristo? Señor, yo quiero parecerme a ti. Él es compasivo, Él es amor, Él es justo, Él es justicia, Él es recto. Eso es Cristo. Él es santo. ¿Cómo se nos va a olvidar eso, verdad? Sobre todas las cosas. Él es santo. Entonces, Él quiere que nosotros nos parezcamos más a Él. Pero por supuesto, nosotros hermanos no podemos ser perfectos, vamos a fallar. Pero la intención de nuestros corazones es seguirlo a Él. ¿Y lo seguimos por qué? Porque nos amó.
porque Él nos amó primero, pero lo seguimos porque lo amamos, no porque tenemos Porque lo miedo. amamos. Claro. Antes nosotros vivíamos en temor. Teníamos temor a la muerte, temor a tantas cosas, pero ya en Cristo no podemos temer. No tenemos que temer, porque tenemos la seguridad en Él. En Cristo Amén. somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y quisiera terminar esta parte, pero hermanos, se nos ha ido el tiempo, verdaderamente. Y hay tanto que hablar y tanto que sacar en cada versículo, ¿verdad? Que una hora no es suficiente. Pero, como yo sé que ustedes, ¿verdad?, han hecho las tareas, vamos a nombrar solamente un solo versículo en cada punto y terminamos hasta aquí, hasta el punto número 7 de la página 39 y continuamos la segunda parte. Si usted me regala, por favor, unos 5 o 10 minuticos más. Estamos aquí en el punto número 2, ¿verdad? Donde dice que el hombre nace con una gran propensión o inclinación hacia el pecado. Todos los hombres son capaces de la peor de las maldades, incluso de los crímenes más inefables y las perversiones más vergonzosas. Y eso es verdad. Eso es verdad. Eso significa la depravación total, lo que sí significa. Son capaces, pero no todos los hombres son así. Eso es verdad. Número 3. Fíjese una cosa muy importante. Yo veo esto, ahora me viene así, el Señor me lo trae, como un hospital, ¿verdad? Es como un hospital. No todos los que van al hospital van por la misma enfermedad, ¿verdad que sí? Así, unos por la columna, el otro por un cáncer, el otro por los ojos, por el corazón, por los riñones, pero todos están enfermos. ¿Ve? Eso es lo que sucede realmente con el ser humano. O sea, él dice, no, pero es que yo no he matado a nadie. Sí, pero has pecado. Porque la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice todos. O sea, todos hemos ofendido a Dios de alguna manera. Y necesitamos reconciliarnos con Él. ¿Cómo nos reconciliamos? A través de Cristo, nuestro Señor. El punto número 3 sigue diciendo que todas las acciones del hombre están contaminadas por su propia corrupción moral. Eso es verdad. La corrupción moral del hombre y el pecado impregnan sus obras más admirables. Isaías 64:6, ese sí lo vamos a leer porque es uno solo. Vaya Isaías 64:6. Ajá. Todos nosotros estamos llenos de impureza. Todos nuestros actos de justicia son como un trapo lleno de inmundicia. Todos nosotros somos como hojas caídas. Nuestras maldades nos arrastran como el viento. Uh-huh. Se dan cuenta, hermanos, del verdadero evangelio, lo que dice la palabra de Dios. El verdadero evangelio humilla al hombre. El falso evangelio lo exalta. El verdadero evangelio te humilla porque es lo bíblico. Te humilla para que tú entiendas que todo viene de Dios y que tú no eres nada sin Él. Sin Él. ¿Ve? ¿Ve la diferencia? Entonces, eso es. Pero en Él, pues somos sus hijos. Somos sus hijos. Pero y estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, ¿algún comentario hasta este punto? ¿No? Seguimos. El número 4 dice que las obras del hombre no son motivadas por el amor a Dios o por el deseo de obedecer sus mandamientos. Ningún hombre ama a Dios de manera digna o de la manera que la ley lo ordena. Eso lo vemos, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5 y Mateo 22:37. ¿Quién lo puede leer? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y nosotros lo amamos así.
¿Ah? Todo el tiempo lo amamos así. No, vamos. No. Aún cuando somos sus hijos. De todo tu corazón. Todo tu corazón. Bueno, me acuerdo de Juan Calvino que decía que el corazón de nosotros es una fábrica de De ídolos. ídolos. Y entonces sin darnos cuenta, por eso tenemos que, no me acuerdo cómo se llamaba este predicador, dice que él se levantaba todas las mañanas y revisaba su corazón a ver cómo estaba. Todas las mañanas. Señor, a ver si yo veo en mí algún ídolo que se ha levantado. Puede ser dinero, puede ser los hijos, puede ser, qué sé yo, cualquier cosa, esta casa. Y entonces hay que tumbar esos ídolos. Cualquier cosa que se levante por encima de Dios es un ídolo. No es necesario que tengan una estatua, porque a veces ya nosotros como cristianos conocemos eso, El tiempo es un ídolo. el tiempo, Tienen tiempo para todas las cosas y no para, y no las para el cosas de Dios. Señor. Y eso es Tremendo tener eso, hermano. tiempo para nosotros, los cristianos, Muy es bueno. durísimo eso. No, es que tengo mucho trabajo. Sí, y especialmente en este país, cuidado, tenemos que tener Eso no cuidado. justifica, en el cristiano no es justificable cuando Dios te convoca a su fiesta solemne, el día del Señor. El día del Señor. Hay que buscar la forma. Yo digo, siempre se puede, pero hay que buscar la forma. Hay que buscar la forma. Entendemos que hay hermanos que Claro. a veces no pueden porque no los dejan. Y eso el enemigo lo usa grandemente. Sí. Tendríamos que abrir unos 3 cultos el domingo. Uno bien por la mañana, otro a mediodía y otro en la tarde. Sí. Entonces así el hermano que trabaja en la mañana viene en la tarde y el que trabaja en la tarde viene en la mañana. Porque los obligan. Y es verdad que también, por ejemplo, la gente que trabaja en la policía, en el ámbito de la salud, están a veces on call, que le dicen en inglés, y los llaman y tienen que salir. Sí. Entonces, Es duro. si en el futuro el Señor nos los permite, pues pudiéramos abrir otro servicio para que también, porque ese es el día verdaderamente más importante. Este es importante, pero no nos manda el Señor verdaderamente, ¿verdad? No es el día del Señor, sí, Es un mandato. es un mandato, pero es importante que nos reunamos lo que hacemos ahora aquí, porque yo pienso que un día a la semana es muy poco Muy poco. para nosotros reunir, muy poco. Hermanos, se nos ha ido el tiempo, son las 8:10. Yo quiero orar con ustedes, no quiero irme sin orar. Entonces, vamos a hacer una cosa, terminamos esta sesión el miércoles que viene, si el Señor lo permite, ya póngale una marquita ahí. Y entonces ya sabe que quedamos en el punto número 4. Vamos a dejarlo en el punto número 4 en la página 39. Y entonces terminamos aquí en lo que es la depravación total, lo que sí significa. Y entonces pasamos a lo que dice el hombre nace en corrupción moral. Entonces, fíjense que estamos, el Señor nos está llevando por nos metió, yo lo veo así, en el quirófano y nos está operando para que veamos profundamente lo que realmente sucedió en nosotros como seres humanos y podamos entender lo que Él ha hecho en nosotros, ¿verdad? En Cristo Jesús. Qué hermoso. Gloria a Dios. Gracias.